un espacio de entrenamiento, de preparación para todo aquello que Dios nos está demandando en este tiempo. Eh, Tenemos mucha expectativa por este tiempo, por lo que el Señor va a permitirnos ver y por lo que el Señor va a permitirnos entender. Creemos firmemente en lo que Dios está haciendo en nuestra generación, y gran parte de eso tiene que ver con devolvernos o con volvernos a la palabra, a las escrituras, al eje de la revelación, al eje del entendimiento, al eje de aquello que el Señor está construyendo en su generación o en nuestra generación y en su iglesia. El tema que nos reúne hoy es extremadamente importante. El tema que nos reúne hoy radica o representa en gran manera la misión de la iglesia, la razón de existencia, el por qué vivimos, el por qué estamos, el por qué trabajamos, el por qué colaboramos, la razón por la cual hacemos lo que hacemos y expresamos lo que fuimos llamados a expresar o a conocer de Dios. El tema, hasta llenarlo todo de Cristo, es una construcción, por lo menos en lo que a mí respecta, es una construcción que viene acrecentándose desde el mes de marzo, donde comenzamos en un encuentro de la casa paterna Cristo Tú Haces Todo Nuevo, a compartir y a desarrollar acerca, o el entendimiento acerca de la misión de la iglesia, a qué fue llamada. Y sobre esto hay mucho escrito, sobre esto hay mucho hablado. No estamos intentando redescubrir nada, ni traer nada nuevo sobre la mesa, sino entender un poco más acerca de lo que el Señor nos está hablando y cómo eso se expresa en nuestros tiempos. Uno de los errores, creo yo, de lo que he podido ver y de lo que he podido conocer en este último tiempo, puntualmente con respecto a la reforma o a el entendimiento de la supremacía de Cristo, es la tendencia a descalificar lo que Dios ha ido edificando, y tal vez como producto de malas experiencias o como producto de excesos o como producto de abusos, llevarlo al desuso o al menosprecio. Entonces creo que hay cosas, como venimos compartiendo en las redes sociales, que en el énfasis de Dios o en el correcto énfasis de Dios van trayendo o nos van permitiendo ver, esa es la expresión, que hay cosas que nunca debieron dejar de usarse o de practicarse, sino de entenderse correctamente. Hay una necesidad y un énfasis de Dios en entender apropiadamente aquellas cosas que pertenecen al plan eterno, que pertenecen al plan divino, que mal administradas o mal encajadas pueden, y mejor dicho, llevan al abuso y llevan al exceso. Hemos visto un sobreénfasis, lo voy a acotar a lo que vamos a hablar esta noche. He visto un sobreénfasis en la palabra misión, misiones, que ha llevado a que mucha gente deje de creer o crea mal, que para mí es lo peor. Peor que no creer es creer algo mal, porque la mitad de una verdad sigue siendo una mentira. Entonces el problema, no, yo creo sobre misiones. Sí, la pregunta es ¿qué creemos? Porque esto no se trata de creer solamente, sino de creer bien. El evangelista Juan, cuando escribe la carta que lleva su nombre, dice: para que conozcas bien la verdad en las cosas sobre las cuales has sido instruido. Entonces no se trata tanto de creer, sino de creer bien. Y creer bien es parte de poder
de poder entender. Entonces, en esta noche y por las próximas Zoom class, que gracias a Dios ya post Chaco podemos tener una agenda un poquito más armada. Ya después vamos a compartirle las próximas fechas que ya están agendadas para que todos puedan tenerlas, o por lo menos aquellos que desean tenerlas en consideración. Quiero darle gracias a todos y a cada uno de ustedes que ha tomado el tiempo de estar, de ser parte, de inscribirse, de aquellos a los que el link no les llegaba, avisar que el link no les llegaba, aquellos que sí, de contestar los mails. Todo ese trabajo motiva mucho a los que se están, gracias a los desvelados. Acá veo gente que está del otro lado del charco, que la cara los vende de que están desvelados, pero gracias porque podrían haber elegido la comodidad de verlo en YouTube después, pero han hecho el esfuerzo de estar siendo tan tarde del otro lado, así que gracias. Muy bien, vamos a lo nuestro. Tenía un par de cosas para proyectar, pero no importa, vamos a ir trabajando juntos. Yo les quiero invitar a que puedan buscar Efesios capítulo 4, versículo 16. Efesios capítulo 4, versículo 16. Dice, y yo lo voy a leer en la versión lenguaje actual, que me pareció una versión muy oportuna para lo que vamos a desarrollar esta noche. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia. No hay verdadera unidad si no es Cristo el que une. No estamos unidos porque nos llevamos bien, porque nos caemos bien, porque nos interesa lo mismo o porque estamos de acuerdo en algunas cosas, sino porque la base de la unidad o la base de la unicidad es la que Cristo va produciendo. Cristo va uniendo. Y esa expresión pudiéramos resaltarla y pudiéramos considerarla apropiadamente por lo que representa. Es una acción progresiva. Es una acción constante. Cristo va uniendo. En la medida en la que van pasando los días, en la medida en la que van pasando los meses, en la medida en la que la progresión del tiempo y de lo que nos toca vivir va aconteciendo, nos vamos dando cuenta que nos vamos encontrando. Dijimos hace 3 años atrás que un proceso o un paradigma nuevo tiene por lo menos 4 etapas. La primera etapa es cuando se busca. Es el estado de insatisfacción, el estado de que sabemos que hay algo más, el estado de que no podemos ponerlo en palabras, pero sabemos que hay algo que existe y que está por ahí. Eso nos lleva a un hambre constante. Algunos le llaman indignación, otros frustración, otro inconformidad, otro insatisfacción, otro sentimiento de tope, hasta acá llegué, este es mi piso, no puedo más aquí o no puedo más con esto. Y eso nos introduce a la segunda etapa de un nuevo paradigma, que es encontrarlo. Es el momento eureka, el momento donde decimos lo encontré, el momento donde decimos lo alcancé o lo comprendí. Eso también nos pone en la tercera etapa, que es cuando lo predicamos, salimos desaforados a hablarlo y a que todo el mundo escuche, y ahí salimos, como le mencionamos en esa escuela, salimos como terroristas o del nuevo pacto o de la verdad presente, a filtrar todo y a cuestionar todo y a juzgar todo. Y llega la cuarta etapa, que para mí es la más importante y la más profunda en este sentido, que es la etapa de la vivencia. Cuando logramos que aquello que encontramos y aquello que descubrimos y que en algunos casos predicamos se convierta en una parte fundamental
de nosotros, se convierta en nuestra vida. Es lo que le vamos a llamar en esta noche y en la próxima subclass la encarnación. Si usted está anotando y quiere anotar esta expresión, el punto final o el punto central del Evangelio radica en la encarnación. Es cuando aquel mensaje que hemos creído y que hemos abrazado se encarna en nosotros de tal manera que se puede ver. Ese es el clímax del Evangelio. El clímax del Evangelio es cuando se ve. Si no se ve, entonces todavía estamos en fase de laboratorio, todavía estamos en momentos donde la semilla está creciendo, está tomando fuerza, se está abriendo o se está tomando o abrazando de la tierra, pero todavía no llegó a ser una expresión. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía. Y yo quiero, y es lo que nos vamos a centrar en esta noche, en esta expresión, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza. ¿Por qué la iglesia necesita crecer y cobrar más fuerza? Crecer y cobrar más fuerza es lo que garantiza que la misión de la iglesia se pueda concretar. Si no, viviremos de ilusiones, si no, viviremos de buenas opiniones o de buenos comentarios o de buenas filosofías o de buenas ideologías y todo quedará en un contexto muy intelectual, pero no se logra ver. ¿Por qué? Porque para que se logre ver tiene que crecer y cobrar fuerza. La grandeza de Dios es expresada al mundo por su propio cuerpo, bien concertado y unido entre sí por medio de estar unido a la cabeza que es Cristo. Y esto nos lleva a plantear cuáles son las dos medidas a alcanzar como iglesia. La iglesia tiene dos medidas que alcanzar. Número uno, la iglesia tiene la tarea de llegar a la estatura de un varón perfecto. La primer medida que la iglesia debe de alcanzar es la de la estatura del varón perfecto. Esto nos habla de madurez. Esto nos habla de estructura interna. Esto nos habla de capacidad de administración. Estoy hablando todas palabras que ustedes y yo hemos escuchado en los últimos años. Llegar a la estatura de un varón perfecto es sinónimo de dar a la medida, en un sentido. La primer medida a la que la iglesia debe de arribar es la de llegar a la estatura de un varón perfecto, es decir, llegar a la madurez. Y la segunda medida, y note el orden en el que está, porque considero, y esta es una humilde interpretación, que en este caso de las medidas, el orden de los factores sí altera el producto. No se puede cambiar el orden de la medida. La primera medida es llegar a la estatura de un varón perfecto, es decir, llegar a la madurez. La segunda medida a la que la iglesia debe de arribar es la de extender el evangelio de Cristo de manera global. Es la de extender el evangelio de Cristo de manera global. O sea, en otras palabras, agrandar el vaso y que sea lleno de la plenitud de Dios. Si la iglesia llena el globo sin haber alcanzado madurez, entonces podemos decir que tendremos la iglesia que tenemos. Ahora, si la iglesia crece en madurez, lo que exportará de manera global será la estructura interna que ha desarrollado por medio de la formación de Cristo en ella. Por lo tanto, las dos medidas deben de ser consideradas seriamente. Número uno, llegar a la estatura de un varón perfecto. Tener estructura interna. Tener capacidad de administración. Tener capacidad de aguantar peso. Y la segunda medida es la de extender el evangelio de Cristo de manera global. Y este evangelio, el evangelio del reino,
será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. Somos llamados a exportar el evangelio de Cristo de manera global. Y esto lo vemos en el ejemplo de Cristo, y aquí vamos a comenzar nuestra conversación. Cristo ascendió para llenarlo todo y nos entregó a nosotros, es decir, su iglesia, la tierra, para llenarlo todo de él. Él subió para llenarlo todo y edifica la iglesia en la tierra para que ella continúe la tarea de llenarlo todo. Y vamos a ver en esta noche tres puntos centrales. Tres puntos centrales. Número uno, la iglesia es el aumento de Cristo y al mismo tiempo es su plenitud. La iglesia es el aumento de Cristo y al mismo tiempo su plenitud, la cual es su cuerpo. Efesios capítulo 1, verso 23, hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo. Esta es una expresión o una descripción absoluta del apóstol Pablo. No dice que se parece, la cual es su cuerpo. Si Cristo va a hacer algo en la tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo. Él pudiera hacerlo sin su cuerpo, pero decidió que sea a través de su cuerpo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En base a esto, me gustaría afirmar tres cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si la iglesia está llena de él, podrá llenarlo todo. No podemos comenzar la conversación de llenarlo todo si no caemos a la realidad de que solo podemos llenar en la medida en la que fuimos llenos. Hay un pasaje, si alguien lo puede encontrar rápido en el buscador, cuando el profeta Isaías habla acerca de la realidad del pueblo de Israel y dice, dimos a luz viento. Creo que es Isaías 26. Bueno, si alguien lo busca, le pido que por favor lo tire en el chat. Dimos a luz viento. Es decir, el resultado, Isaías 26, 18. Gracias, Micael. Dimos a luz viento. Si no estamos llenos de él, entonces la expresión que tendremos será viento. Viento vacío, viento vanidad, viento nada. Solo en la medida en la que experimentamos la llenura, por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 habla de sed llenos del Espíritu. El Espíritu es comparado al neuma, o es la palabra neuma de la cual se describe neumático. Algo que tiene la capacidad de ser dinámico, pero al mismo tiempo la capacidad del dinamismo está escondido en la plenitud, está escondido en el pleroma, está escondido en lo que lo llena. Por lo tanto, si la iglesia está llena de él, entonces puede llenarlo todo. Y acá nos debemos de hacer la pregunta porque no estamos hablando de la iglesia de allá, estamos hablando de nosotros como miembros de la iglesia. ¿De qué estamos llenos? Porque no podemos caer a la conversación de llenarlo todo y la parte, la praxis, o como vamos a describirlo en esta noche, la parte subjetiva, la expresión, si no vamos al entendimiento de que solo en la medida en la que estemos llenos de él es que podremos llenarlo todo. Y aquí caemos al segundo punto dentro de esta primera parte. Cristo lo llena todo en todo. Cristo lo llena todo en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo mismo es quien llena todo. Él es pleno en sí mismo
y completa todas las cosas. Y número 3, si la iglesia es llena, entonces se experimenta la plenitud de Cristo, llegando así a ser la expresión de la plenitud de Cristo. El cuerpo de Cristo es la plenitud que lo llena todo. ¿Cómo logramos que el cuerpo místico de Cristo, que el cuerpo espiritual de Cristo se haga real y llene todo en nuestros días? La iglesia es la encargada de expresar y dar a conocer la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, si nosotros vemos el mundo en el que vivimos y decimos, Cristo no lo está llenando, el asunto no es de Cristo, el asunto es de aquel que debiera ser la expresión de su plenitud. Si la iglesia no ha copado las esferas, los pilares, los sistemas, pónganle el nombre que a usted más le guste, pero si no hemos llegado a esa expresión donde Cristo está en todo y en todos, entonces la pregunta no es si Cristo puede llenarlo, la pregunta es qué está haciendo quien debe llenarlo. Y aquí vamos a empezar a desglosar esta conversación, que no la vamos a terminar hoy, pero que por lo menos vamos a dar el puntapié inicial para aquello que viene. Número 2, dijimos en el punto número 1, la iglesia es el aumento de Cristo y su plenitud. Número 2, llenarlo todo de Cristo, y voy a utilizar una expresión que yo he compartido en varias ocasiones, pero como dice aquí una famosa conductora de televisión, el público se renueva. Entonces, si usted ya lo escuchó, ponga cara de que no lo escuchó, por solidaridad por lo menos, y haga de cuenta que usted nunca lo escuchó. Y si no lo escuchó, ahí va. Hay dos maneras en las que nosotros comprendemos la llenura de Cristo o el llenarlo todo de Cristo. La expresión objetiva y la expresión subjetiva. La expresión objetiva pertenece a la realidad espiritual. Pertenece a todo lo que Dios ha hecho en Cristo. Y como pertenece a lo espiritual, es elevado, es intangible y es inimaginable. Porque pertenece a lo espiritual. Lo espiritual no puede ser imaginado. La mente natural intenta imaginar lo espiritual, pero lo espiritual no puede ser imaginado. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 dice que las cosas espirituales son reveladas, que no es lo mismo que imaginada. Yo puedo imaginarme cómo será el cabello de mi hija, pero no es hasta que la conozco que puedo ver de qué color es. Ahora, las cosas naturales sí puedo imaginarlas, pero las espirituales no, porque las espirituales no pertenecen al campo humano de imaginación, sino que pertenece a los asuntos espirituales que han de ser revelados. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo básico que damos cuando tocamos este tema, que es la carta a los Efesios. La carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Los primeros 3 son capítulos objetivos. Son capítulos de una realidad elevada. Nos bendijo en lugares celestiales. Nos amó en él antes de la fundación del mundo. Nos dio vida estando nosotros muertos. Nos sentó en lugares celestiales. Nosotros, el ser humano puede hacer una novela sobre los lugares celestiales, pero no se puede imaginar, porque toda imaginación queda corta para tratar de describir lo objetivo de Dios. Todo lo natural, todo lo humano, por eso la iglesia no puede ser edificada con lo natural.
¿Por qué la iglesia no puede ser edificada con lo natural? Porque la iglesia pertenece a otro plano. Está en la tierra, pero no es de la tierra en el sentido de su composición. Su composición es objetiva porque es espiritual. Aguánteme, no se me vaya todavía. No me fume nada, le prometo. Es simplemente empezar a describir un diagnóstico que nos permita arribar a una solución. Los primeros 3 capítulos de Efesios, para cerrar la idea, son 3 capítulos objetivos. Todo pertenece a lo que Dios ha hecho. Estamos sentados, fuimos bendecidos, fuimos renacidos a una nueva vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todas cosas que Dios ha hecho en Cristo. Es completo, es perfecto y es acabado. Es una obra terminada. Y Efesios capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6 son capítulos subjetivos. ¿En qué sentido son subjetivos? Son tan subjetivos que el apóstol Pablo habla del andar, habla de la praxis, habla de la práctica. Anden conforme a la vocación con la que fueron llamados, anden como hijos de luz, vístanse de la armadura, sean perfeccionados para crecer. Es toda la tarea que le corresponde a la iglesia hasta que lo objetivo de Dios se una con lo subjetivo de los hombres. Lo objetivo, para decirlo en otras palabras, es lo que Dios ha hecho. Lo subjetivo es lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros. Este aspecto de llenarlo todo de Cristo no es la excepción. Tiene 2 connotaciones. La primera connotación es entender que Él lo llenó todo. La segunda connotación es la de entender que nosotros debemos de llenarlo todo. Es la misma expresión con 2 caras de la moneda. Vamos a leer, y acá nos vamos a meter en un asunto interesante. Bueno, todavía estamos. Sí. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 8 al versículo 9. Efesios capítulo 4, versículo 8 al versículo 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo para llenarlo todo. Vamos a leer juntos este mismo pasaje, pero ahora en la versión NBI. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió, sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra? El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. No sé usted, pero yo por lo menos hasta esta mañana, esta tarde, siempre que había leído esta expresión, a las partes más bajas de la tierra, siempre lo relacioné con el infierno. Y siempre me fui a que Jesús algo tuvo que hacer entre el día viernes que fue crucificado y el domingo que fue resucitado, y el sábado es el día que descendió al infierno.
Hay una doctrina sobre eso, que por eso solo se ministra liberación los sábados, porque los sábados es el día que se puede bajar al infierno a liberar a los cautivos. Parece chiste, pero es anécdota, dijo el sabio TikTok. Pero esta tarde comencé a ver este pasaje con otros ojos, y es de lo que quiero compartirte, por lo menos en los próximos minutos, para que reflexionemos juntos, pero por sobre todas las cosas, para que adoremos a Dios por su obra completa, perfecta y acabada. Veamos el contexto del libro de Efesios. Ustedes saben que un pasaje sacado de contexto, lo único que genera es un pretexto. Entonces vamos a leer el contexto. El tema principal que rige la carta a los Efesios es las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús por medio de su muerte. El apóstol nos enseña lo que Jesucristo logró en su ministerio terrenal, el cual culminó en su muerte, en su resurrección y en su ascensión. Desde el inicio del libro, Pablo abiertamente habla de este tema como objetivo principal de la carta. Por ejemplo, en esta época lo hemos leído mucho, Efesios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo les explica desde el inicio de esta carta acerca del sacrificio de Cristo y los resultados que tiene en nuestra vida dicho sacrificio. Y vamos a ver por lo menos tres expresiones que Pablo describe en esta realidad. Número 1, hoy estoy con el número 3. No le juegue, por favor le pido, no le juegue a la quinela el número 3. Es simplemente mera coincidencia. El sacrificio de Cristo tiene repercusiones cósmicas. En otras palabras, y para decirlo en criollo, tuvo efecto en el cielo y en la tierra. Solo que cósmica suena como wow, por lo menos hubiese puesto cara de que era wow. El sacrificio de Cristo tiene repercusiones cósmicas. Es decir, la tierra y el cielo son afectados por el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo es tan magnífico y tan esplendoroso que Pablo usó una frase que expresa el rango, la amplitud y el alcance del sacrificio de Cristo. Y esta frase, es crucial para extender el significado de que Cristo fue a las profundidades de la tierra. Efesios capítulo 1, verso 9 y verso 10 nos dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Vamos a hablar un poquito del misterio en la próxima Zoom clase. Según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. El sacrificio de Cristo en la cruz logró su objetivo en dos aspectos, en los cielos y en la tierra. Y se usa esta frase en la carta a los Efesios con el fin de enfatizar el poder de Cristo en su muerte y en su resurrección. La preocupación apostólica es que entendamos que el poder de Cristo en su muerte y su resurrección va más allá de lo que podemos imaginar. Por lo tanto, Efesios capítulo 1, verso 19 y verso 20, Pablo escribe, y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Por lo tanto, aquí vamos al segundo punto. En Cristo somos sentados en lugares celestiales. De nuevo, Pablo nos deja ver que el sacrificio de Cristo en la tierra hizo que él fuese sentado en el cielo, pero no solamente él,
sino que nosotros, gracias a su sacrificio, fuimos sentados también allí. Efesios capítulo 2, verso 6 afirma esto cuando dice, y juntamente con él nos resucitó, obra objetiva, nos resucitó, y asimismo, es decir, con el mismo acto de ser resucitados con él, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y número 3, al venir a la tierra, Cristo anunció el evangelio. Ahora bien, tenemos que poner mucha atención a algo de suma importancia. Efesios 2:17. Usted después en el material que va a recibir tiene todas las citas en detalle. Yo no paro en cada cita por una cuestión de tiempo. Pero Pablo dice que Cristo anunció las buenas nuevas de paz a nosotros. Recuerde que la iglesia de los Efesios tiene un contexto gentil. Y ahí Pablo va a aclarar esto ahora con una definición magistral, que yo no sé por qué todavía se le sigue llamando iglesia gentil e iglesia judía, cuando Jesús dejó en claro, y Pablo lo reafirmó, que de los dos hizo un solo y nuevo hombre. No hay judío ni gentil, no hay una iglesia gentil en las naciones y una iglesia especial en Israel. Eso solamente está en la cabeza de los maestros de nuestra generación, pero eso no es lo que las escrituras dicen, porque Pablo es categórico al decir que de los dos pueblos él hizo uno. No hay una iglesia privilegiada y una iglesia por descarte que entró. No es ni la iglesia en Israel, ni lo es la iglesia fuera de Israel, ¿no? En la cruz esa división se terminó. No hay una iglesia más especial por estar en Israel y una iglesia que, bueno, nosotros somos los abortivos porque nacimos en Argentina o porque nacimos en Venezuela o porque nacimos en África o porque nacimos en Indonesia. Lo que Pablo está diciendo es, señores, si este evangelio va a llegar hasta el fin del mundo, no puede haber tal distinción. Y esto responde a un pensamiento supremacista de la iglesia de Jerusalén, que creían que porque había comenzado la ignición en Jerusalén, iba a terminar en Jerusalén. Pero desde la perspectiva de Dios, no hay iglesia judía ni hay iglesia gentil. Hay iglesia. Punto. Y esto sí tómelo con pinza. No hay iglesia argentina, ni hay iglesia americana, ni hay iglesia africana, hay iglesia que tiene expresiones en los países, pero no es de los países. La iglesia es una sola. Como era la misma iglesia en Éfeso, la misma iglesia en Colosas, la misma iglesia con diferentes expresiones de acuerdo a la geografía. Pero la iglesia no es redefinida por la geografía. No confundamos contextualización con culturización. La iglesia fue llamada a contextualizarse según el contexto en el que está, pero no a tomar la forma de la cultura en la que está, porque la iglesia, como dijimos minutos atrás, no es de abajo, la iglesia es de arriba. Muy bien, habiendo dicho esto, que en algún momento vamos a desglosar con mayor profundidad, porque es un tema que me urge en el espíritu desarrollar, pero lo quiero hacer bien y estoy tomándome el tiempo de escribirlo, de armarlo, porque veo un sobreénfasis en volver a Israel como si Israel fuese la salvación. Señores, la única salvación de Dios para la humanidad se llama Cristo. No es ni Israel, ni es Argentina, ni es Estados Unidos, ni es Donald Trump, ni es Mauricio Macri, no hay personajes, no hay otro nombre en quien se pueda ser salvo, pero nosotros somos especialistas en ponerle nombre a la salvación. Avancemos, por favor. Al venir a la tierra, Cristo anunció el evangelio y anunció las buenas nuevas de paz. Esa expresión, buenas nuevas de paz, se traduce y se resume en las escrituras como el evangelio, como el evangelión, como el anuncio de algo bueno, como la buena noticia. Este versículo es crítico para que podamos entender el significado
de Efesios capítulo 4, verso 8, verso 9 y verso 10. ¿Por qué? Porque nos hace ver que lo que Pablo quiere enseñar, y esta es una perspectiva, usted puede tomarla o desecharla, tiene que ver con la obra de Jesucristo en su encarnación al venir a la tierra, más que con el infierno. Cristo al venir a la tierra anunció las buenas nuevas de libertad a los cautivos por el pecado. Cuando Pablo dice, ¿y qué es eso de que subió? Que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. No está haciendo referencia al inframundo, aunque él es señor del Hades y él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él no está haciendo referencia a eso, él está haciendo referencia a la contundencia del evangelio para libertar a los verdaderos cautivos, que son los que están cautivos al pecado. Si conectamos estos versículos, vamos a tener una idea más clara de lo que Pablo quiere decir. ¿Por qué? ¿Qué significa llevó cautiva la cautividad? ¿Cuál es la cautividad de la cual nosotros debemos de ser liberados? La cautividad de la cual nosotros debemos de ser liberados, queridos hermanos, no es la cautividad de lo que hizo mi papá, de lo que hizo mi abuelo, de lo que me hicieron cuando era chico, cuando era adolescente, de los desaires de la vida, del espíritu de rechazo, del espíritu de amargura. La cautividad de la cual yo debo de ser sacado es la cautividad del pecado. Y cuando Cristo descendió, llevó cautiva la cautividad. ¿Cuál es la cautividad del hombre? La cautividad del hombre es el pecado. Cristo descendió a la tierra en su encarnación. Este pasaje, Efesios capítulo 4, verso 8 al 10, nos está hablando sobre la encarnación de Jesucristo, sobre su obra de rescate por todos nosotros, sobre su ministerio en la tierra. Estando en su trono, Filipenses capítulo 2, Cristo descendió a la profundidad. ¿Cuál es la profundidad? La tierra. Las profundidades de la tierra no se refiere a ir por debajo de la tierra. Y como dice el apóstol Calviño, no me crea, estúdielo, investíguelo. Y si el Señor le da testimonio, créalo. Las profundidades de la tierra no se refiere a algo que está debajo de la tierra, sino a ir a la tierra misma. Lo leíamos en la NBI cuando lo traduce como Cristo descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. ¿Cuál es la parte baja? Claro, para nosotros que estamos en la tierra, la parte baja es lo que está debajo de la tierra. Para él que está arriba, la parte baja es la tierra. Vuelva al vocabulario apostólico de Colosenses 3, arriba, abajo. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Quién tiene que buscar las cosas de arriba? El que todavía está abajo. ¿Hace sentido? Sea solidario, por favor, porque mi cabeza está por explotar por este sublime entendimiento al que el Señor nos está permitiendo arribar. Cristo fue humilde al morir por nosotros y descender a la tierra para luego regresar al cielo. Eso es precisamente lo que Pablo dice cuando dice que el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Por qué él puede llenarlo todo? Él puede llenarlo todo por una sencilla razón. Resolvió el problema de abajo. Y hasta que usted y yo no resolvamos el problema de abajo, no calificamos para poder llenarlo todo. Aunque hablemos bonito, aunque prediquemos bonito, aunque cantemos bonito y aunque oremos bonito, solo en la medida en la que lo de abajo fue llevado cautivo, por eso esto es la obra objetiva y la obra subjetiva, hasta que dejemos de estar presos de lo de abajo, hasta que dejemos de estar cautivos de lo de abajo, no podremos experimentar el poder para llenarlo todo. Los cautivos
son los que han sido redimidos. Si estuviésemos en el auditorio, le dijera, dígale al que está a su lado, pero como no. Bueno, pero hay varios que están juntos. Mírelo, mírelo por favor y dígale, los cautivos somos los redimidos. Los cautivos somos los redimidos. Jesús bajó del cielo a la tierra para liberar a los cautivos y llevarlos a los lugares celestiales junto con él. ¿Quiénes son los cautivos? Aquellos que ahora han sido redimidos. Romanos capítulo 6. Nosotros estamos muertos al viejo hombre. ¿Por qué? Porque estábamos presos de la vieja creación. Éramos cautivos. Nosotros, Efesios capítulo 2, estábamos llevados por el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que permanecen en cautividad. Pero aquellos que han sido redimidos dejaron de estar cautivos por el pecado, porque Cristo nos redimió, nos compró y nos lleva a experimentar los lugares de arriba. Esto en el Antiguo Testamento tiene muchas expresiones. Los lugares altos, el monte. Yo los llevaré a mi monte santo y allí los recrearé. Esa profecía se cumplió cuando Cristo descendió a lo profundo, es decir, a la tierra, y libertó a los cautivos. Entonces, Efesios capítulo 4, verso 8, verso 9 y verso 10 nos recuerda el sacrificio de Cristo para que como hijos suyos lo imitemos. Pablo cierra el capítulo 4 escribiendo en el verso 32, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. El ejemplo de Cristo de descender para rescatar y luego ascender es lo que garantiza, o es mejor dicho, es lo que inspira a la iglesia a ser la expresión de aquel que todo lo llena en todo. El hecho de que Él ascendió representa el fin de la cautividad humana. Hermano, fuimos hechos libres de las cosas de abajo, pero esto no lo podemos ver si no es por el Espíritu. Porque esta obra es la obra que Dios ha hecho. Lo que pasa es que a nosotros no nos ha sido notificado, pero bendito sea Dios que preparó esta noche, que preparó este Zoom, que te convocó y que hiciste todo lo posible para estar, para entender que tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y que ya no eres cautivo de las cosas de abajo y que es en la medida en la que somos rescatados de las cosas de abajo que podemos subir a lo de arriba para llenarlo todo. ¿Cómo es que Él lo llena todo? Él lo llena todo en aquellos que han sido rescatados de la cautividad de abajo. Por eso, mientras tengamos una iglesia presa de lo visible, de lo externo, de lo temporal, de lo que se ve, de lo que me gusta, mientras sigamos tirando miles y miles de dólares en perfeccionar y maquillar a Adán, para que vean qué lindo auditorio que tenemos, para que vean cuántas obras nosotros hacemos. Seguiremos cautivos de las cosas de abajo. Y el peligro de seguir cautivos de las cosas de abajo es que no podremos llenarlo todo de Él. Usted y yo, no, mire, yo he descubierto en estos últimos 10 años que no es difícil viajar por el mundo. Usted saca su pasaporte, ahorra un poco, compra pasaje y usted en 180 días da la vuelta al mundo. Bueno, ahora es menos, pero no necesita 220 semanas y en 220 semanas, que si los cálculos no me fallan son como 4 años, usted conoció todos los países del mundo.
Pero esto no se trata de que gente cautiva le cuente a otros lo lindo que sería vivir libre. Esto se trata de que gente que ha sido liberada y ha sido cambiada de una posición de abajo a una posición de arriba, ahora pueda llenarlo todo con la libertad con la que Cristo los hizo libres. En la obra objetiva de Dios, Él ya resolvió el asunto de la cautividad. En la obra objetiva de Dios, Él ya resolvió el asunto del pecado. En la obra objetiva de Dios, Él ya resolvió el problema de la cautividad. Y en la obra objetiva de Dios, Él ya lo llenó todo de Cristo. ¿Cómo logramos que esa obra objetiva se vuelva una obra real en nuestros días? Quien ha experimentado lo que dijimos al principio, quien ha experimentado la llenura de Cristo o la plenitud de Cristo, está listo para llenarlo todo. La obra completa de Cristo en la cruz es la que hizo que Él tomara la cautividad y la llevara cautiva. Y ahora ascendió mucho más arriba. Solo esa expresión, mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Por eso dijimos que el sacrificio de Cristo tuvo una repercusión cósmica, porque el cielo y la tierra fue conmovido. Y todo, esa expresión todo, es lo que vemos, lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos. Aquí Colosenses 3 tiene otra expresión, Cristo en todo y en todos. Cristo en todo y en todos. Punto número 3, para comenzar a cerrar. Déjenme leer un minutito el chat, que está on fire. Gracias. Gracias a todos por sus aportes y por sus comentarios. Si esto se revela en nuestras vidas, no si lo imaginamos, si esto se revela en nuestras vidas, entonces desde esa visión nace todos los esfuerzos para llenarlo todo de Cristo en la expresión subjetiva, es decir, en la parte que nos toca a nosotros. Y vamos a tomar el ejemplo del libro de los Hechos. Hechos capítulo 16, verso 10. Hechos capítulo 16, verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, cuando vi la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el evangelio.
La misión a Macedonia en días del apóstol Pablo no es distinta a la misión de nuestros días. Siento un profundo énfasis y lo voy compartiendo en la medida en la que lo veo. Pero siento un profundo énfasis en recuperar la misión de la iglesia como acción en nuestros días. En la medida en la que la iglesia se va llenando de mensajes, de libros, de información, lo decíamos el otro día en La Paz, Bolivia, en la familia Casa de Unidad. Si todo lo que recibimos no lo accionamos, si todo lo eterno no tiene implicancia en el orden temporal, entonces solo nos quedaremos con Efesios 1 al 3, pero nos perderemos la expresión, la funcionalidad, la operatividad de la iglesia en nuestros días. Creo, y esta es una convicción personal, pero creo que todavía no hemos visto la contundencia de la iglesia manifestarse en la tierra. La iglesia del primer siglo fue primaria, fue primitiva, fue temprana. Si así fue la primera, la primaria, la primitiva, la temprana, ¿cómo ha de ser aquella que ha madurado, aquella que ha sido procesada, aquella que ha trabajado, aquella la cual se ha encontrado con una expresión más clara del Señor? Alguien puede decir entonces, pero ¿qué es más importante? ¿Lo objetivo o lo subjetivo? Volvamos al libro de Efesios. 3 capítulos para lo objetivo y 3 capítulos para lo subjetivo. ¿Pero qué es más importante, pastor? ¿Qué es más importante? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿Qué es más importante, pastor? ¿Lo que se ve o lo que no se ve? ¿Qué es más importante? ¿Escuchar la palabra o vivirla? No se trata de qué es lo más importante. Se trata de cuál es el orden. Primero es lo objetivo. Pero después de entender lo objetivo, necesitamos llevar ese objetivo a la expresión subjetiva. Necesitamos traducir que Él es nuestra paz, no solo como una verdad objetiva, sino como una vivencia de todos los días frente a un mundo que cada vez busca robarnos la paz. No es sino hasta que el objetivo de Dios se convierte en mi experiencia de vida, se encarna en aquello que nosotros vivimos, que podemos decir que hemos comprendido el Evangelio. El Evangelio no son definiciones bonitas para mentes demandantes de palabras complejas. Porque todo aquello que se puede ver espiritualmente se puede también traducir en los días en los que estamos. ¿Quiénes son estos? Que estos que han trastornado, que trastornan el mundo entero, han venido aquí. Y lo llamaron a los cristianos por primera vez, Hechos capítulo 11, llamaron a la iglesia por primera vez cristianos, pequeños Cristo. ¿Qué es lo que se vio? ¿Qué contundencia se vio? ¿Qué obra Dios había forjado en el corazón de ellos? Que en Hechos capítulo 5 habían llenado todo Jerusalén de la doctrina, y en Hechos capítulo 11 ya no eran solo portadores de una doctrina, sino que ahora eran un reflejo de Cristo. Y quiero dejarte 3 expresiones o 3 llamados que creo que estamos
siendo incomodados por el Señor a oír. Número 1, estamos siendo llamados a alzar la mirada. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Sin lugar a dudas, alzar la mirada es ver más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Es tratar de discernir lo que Dios está haciendo más allá de nuestros límites. Me gusta leer la historia del patriarca Abraham, cuando Dios tiene que cambiarle el nombre y cuando Dios tiene que cambiarle el propósito y cuando Dios tiene que hablarle de lo que vendría, no le habla dentro de la tienda. Y lo llevó fuera y le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas, y todo lo que puedas contar, así será tu descendencia. Estamos siendo llamados a alzar la mirada. Alzar la mirada lo traducimos en esta estación como mirar lo eterno, poner la mirada a las cosas de arriba. Son todas expresiones de un mismo punto. Cuando alzamos la mirada, siempre vemos más de lo que hasta ahora hemos visto. Y ahí se produce la visión, que luego se pone en marcha como misión. Hace muchos años atrás, nosotros teníamos una materia en el seminario bíblico. No sé si aquí hay alguien que haya estudiado el ISCAMI, pero teníamos una materia que se llamaba Visión y Misión. Y visión y misión representaba o daba la idea del aspecto completo de la obra de Dios. Acá hay varios sobrevivientes, digo, hay varios participantes. Acabo de desbloquear en la mente de muchos una serie de recuerdos. Salgamos rápido de ahí. Toda visión de Dios nunca está abajo. Toda visión de Dios siempre está arriba. Cuando no hemos levantado nuestra mirada, por eso toda la operación de las tinieblas está en entretener a la iglesia mirando hacia abajo. Por ende, toda la operación de las tinieblas está en oprimir a la iglesia para que no levante cabeza. ¿Ustedes se acuerdan los salmos? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Qué son estas expresiones que los salmistas veían desde las sombras? Sino aquella realidad a la que nosotros fuimos llamados a ver al contemplar la obra perfecta de Cristo. Alzar la mirada es ver la demanda de Dios en nuestros días y recobrar la visión. A veces estamos tan distraídos y tan desenfocados que nos olvidamos de levantar la mirada para ver. Me llama poderosamente la atención lo que menciona Juan, capítulo 4, cuando dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Desde hace 2000 años, los campos están blancos para la siega, pero se necesita una iglesia que alce los ojos y mire lo que Dios quiere mostrar. Pablo tuvo una visión, la compartió con sus compañeros. Juntos dieron, por cierto, el llamado a Macedonia y enseguida procuraron partir al lugar indicado. Esto significa
que necesitamos saber no solo dónde debemos realizar el trabajo, sino también con quién lo haremos y cómo lo haremos. Completando la idea, leemos Juan capítulo 4, verso 35 al verso 38. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Sin lugar a dudas, alzar la mirada es tratar de ver más allá de lo que hasta ahora hemos visto. Es ver todo el cuadro, tratar de ver qué quiere hacer el Señor más allá de nuestros límites, con quién lo haremos y cómo lo haremos. Necesitamos ver. Cuando Pablo se defiende o defiende su ministerio delante del rey Agripa, en Hechos capítulo 28, dice, quiero que sepas, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿Por qué nos cuesta motivar a la acción? Porque no hemos visto. Porque quien vio no necesita motivación. La propia visión es la acción misma. ¿Se acuerdan lo que decían los apóstoles cuando los mandaban a callar? ¿Cómo callaremos lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado? No podemos callar lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que hemos tocado. ¿Quién necesita motivación para la misión? Necesita motivación para la misión quien no ha visto. Pero quien ha visto no se puede quedar quieto. Estamos siendo llamados a alzar la mirada. Número 2, estamos siendo llamados a ver. Redefinamos qué es visión, porque la visión bíblica no es un mero trance místico, sino que va acompañada por la palabra que anuncia la voluntad de Dios. Esta definición nos ayuda a ubicarnos en nuestra espiritualidad acerca de lo que estamos buscando, tratando de saber. La visión no es algo místico, abstracto e inexplicable. Si realmente es del Señor, otros la van a entender y compartir. Escribe la visión, declárala en tablas para que el que la viera corra por ella. La visión garantiza la claridad para desarrollar la tarea. Y último punto sobre esto. La visión precede a la construcción. Tenemos mucha gente trabajando en la iglesia que no ha visto el diseño de Dios para la iglesia. Entonces nos lanzamos a edificar cosas buenas, cosas bonitas, pero que no son el resultado de lo que hemos visto del Señor. Hacemos, compramos, tenemos, para que otros vean que podemos. Pero no es porque ha nacido del Señor. Toda visión precede a la construcción. Hacer sin haber visto. Hacer sin haber visto. Es uno de los grandes peligros a los que estamos expuestos, aquellos que fuimos llamados a llenarlo todo de Cristo. Y número 3, y último, estamos siendo llamados a esforzarnos. Romanos capítulo 15, si me quiere acompañar. Este es el último pasaje. Romanos capítulo 15.
versículos 19 y 20, dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera, si usted tiene su Biblia de papel, subraya esta expresión. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. Pablo nos muestra que la misión no se desarrolla al vuelo. Llenarlo todo de Cristo no es una canción, ni es una prédica, ni es un deseo. Él destaca por lo menos 3 cosas que para mí han sido claves en esta estación. Número 1, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. Creo que estamos a la puerta de ver una intervención del Espíritu Santo en la iglesia como no se ha visto en la tierra. Pero no para entretenernos nosotros. No, hablo del verdadero poder. Hablo del poder que faculta a la iglesia para ser mártir. Hablo del poder que garantiza que las señales, los milagros y los prodigios no hagan famoso un predicador, sino que convenzan a aquel que no cree, que es el propósito de esas 3 cosas. Segundo, una región determinada. Todos tenemos una medida, todos tenemos una porción, todos tenemos un lugar, todos tenemos una administración que fuimos llamados a llenar de Cristo. Todos y cada uno, sin excepción, fuimos y somos llamados en un aspecto, sea tu familia, sea tu casa, sea tu barrio, sea tu vecindad, sea tu comunidad, sea tu ciudad, sea tu nación, sea las naciones, todos tenemos una medida, una región determinada. Vamos a hablar de eso en la próxima Zoom class cuando hablemos de esta expresión de Mateo capítulo 13. Encontró el tesoro en el campo, vendió todo y compró el campo. Todos tenemos un campo que debemos llenar. Debo discernir cuál es mi campo. Debo discernir cuál es el lugar que Dios me llamó a llenar, porque a veces nos pasamos llenando campos que Dios no nos dio. Y seremos juzgados por aquello que se nos entregó a llenar. Dios no me llamó, mejor dicho, Dios no me pedirá cuenta de lo que Él no me llamó a llenar. Pablo dice, no me extralimité. Este concepto en la mente apostólica es tremendo. Hace un par de años atrás mi papá nos habló acerca del sello del apostolado, aquello que está en la jurisdicción que Dios nos confió. Hay una expresión que se viralizó de Julio Melgar, cuando él dijo en aquella última reunión presencial en la que él participó, me dediqué a cuidar los jardines de otros o los huertos de otros y descuidé mi propio jardín. Esa expresión es fuerte, porque a veces nos dedicamos a llenar lo que Dios no nos llamó a llenar. ¿Qué es lo que Dios me llamó a llenar? Porque de lo que Dios me llamó a llenar es en lo que me debo de esforzar. Y me esforcé en predicar el Evangelio. La visión, la misión, jamás nos libra del esfuerzo. Más bien, la visión nos fortalece en los días difíciles, frente a las dudas que nos asaltan en tiempos de siembra sin cosecha, frente a la indiferencia de la gente, la escasez de recursos, las maquinaciones del diablo. En esos días tendremos que esforzarnos.
Creo, y si quieres recibir esta palabra en tu espíritu y atesorarla en tu corazón, creo que Dios nos está fortaleciendo por causa de los días que vienen, porque es justo en días de prueba que la misión toma brillo o se marchita. Tómese el tiempo de leer 2 Corintios capítulo 11, los padecimientos que Pablo enfrentó por predicarle a los corintios. Pablo animaba a Timoteo diciéndole, esfuérzate. A los corintios, portaos varonilmente y esforzados. Las grandes obras de Dios siempre contaron con hombres y mujeres que supieron sacar fuerzas de debilidad para no claudicar. Pastores, yo sé que hay muchos pastores en la sala. Cobra fuerza, esfuérzate, no abandones, no claudiques. Esfuérzate en llenar lo que se te confió de Cristo. No te extralimites, no busques llenar lo que Dios no te asignó, pero aquello que Dios te asignó, cobra ánimo. Cobra ánimo en la obra completa y perfecta de Cristo. Cobra ánimo que Él llevó cautiva toda cautividad. Cobra ánimo en que Él ascendió a los cielos para llenarlo todo y que de esa plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Cobra fuerza, aun cuando los tiempos sean difíciles, aun cuando no haya un tiempo de siembra sin cosecha, aun frente a la indiferencia de la gente, frente al mensaje que predica, aún frente a la escasez de recursos, aún frente a las maquinaciones del diablo, aún frente a la crítica, aún frente a la condenación, aún frente al cansancio, aún frente al hartazgo, cobra ánimo, cobra fuerza, esfuérzate por llenar de Cristo lo que se te ha confiado, esfuérzate por ser fiel a la visión celestial, esfuérzate por cumplir. Tú, hombre de Dios, soporta las aflicciones, sé sobrio, haz obra de evangelista, instruye, redarguye, predica, exhorta, llama, predica a tiempo y fuera de tiempo, esfuérzate. Claro, lo que pasa es que en una generación donde todo es sin esfuerzo, creemos que la predicación del evangelio también. Esfuérzate, esfuérzate, roguemos al Señor que nos dé una visión clara para realizar la misión bajo el poder del Espíritu Santo, firmes en el lugar donde Él nos ha puesto, sin desmayar, esforzándonos en la gracia que viene de Él. No entregues. Yo no sé, pero quiero darte esta palabra. Sé que alguien la va a tomar en su espíritu, pero no entregues lo que Dios te ha confiado. Identifica lo que Él te confió y mantente firme. No lo entregues. No renuncies a tu familia, no renuncies a tu casa, no renuncies a tu barrio, no renuncies a la casa en la que está, no renuncies en la congregación en la que sirve, no renuncies en la ciudad en la que pastorea, no renuncies en la nación a la que vives, no renuncies, no claudiques. Cobra fuerza en la gracia, esfuérzate en la gracia y recibe ánimo del Señor en esta noche, porque todavía hay camino que recorrer, porque todavía hay región que llenar de Cristo, porque todavía hay gente que anunciarle las buenas nuevas de paz y de reconciliación. Y mientras eso pase, nosotros no podemos seguir indiferentes. Libérate de todo yugo que no sea de Cristo. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si el yugo se vuelve pesado, probablemente es porque no sea su yugo. Identifica por el Espíritu qué es lo que Él te llamó a llenar. Es en la medida que comprendemos la obra de Cristo en la cruz que somos llamados a identificarnos con Él para continuar la misión y para llenarlo todo del anuncio de las buenas nuevas. La próxima Zoom class, que será el viernes 9 de septiembre,
Vamos a compartir la palabra o el título, la palabra que llena para llenar y construir una nueva realidad. La palabra que llena para llenar y construir una nueva realidad. Si lo que vemos, si lo que entendemos y recibimos no construye una nueva realidad en el ámbito donde estamos, entonces la palabra se ha vuelto vana y no ha dado fruto en nosotros. Hay suficiente registro histórico y suficiente registro escritural para afirmar que cada generación que abrazó la visión divina, entendió el evangelio y se esforzó en él, desarrolló una nueva realidad en el ámbito donde estaba. Hermanos, los lugares donde estamos, aquello que Dios nos llamó a llenar, debe de ser afectado por una nueva realidad. Y es posible si entendemos, comprendemos y vemos la obra de la cruz, aquel que descendió a lo profundo de la tierra para llenarlo todo y que ahora nosotros experimentamos. Alce la mirada, recupere la visión y esfuércese. Amén.